Las empresas de radio y televisión unidas para transformar el futuro de México. La 53 Semana Nacional de Radio y Televisión. CIRT, la voz de todos los mexicanos. Bueno, y estamos tratando de enlazarnos ya. El señor jefe de gobierno tiene un diálogo con los miembros de la CIRT. Él se encuentra en Kuwait y estamos tratando de enlazarnos directamente a Kuwait para tener un diálogo con él. Licenciado Ebrard, adelante con su ponencia. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas que me parece que haremos todas juntas en bloque para que usted nos haga favor de responderlas. Bienvenido desde Kuwait. Es un placer tenerlo aquí. Sí, muchas gracias. Allá son buenos días, aquí ya son buenas noches, como se podrán dar cuenta. Se preguntarán qué hago hasta acá. Estoy a 8 horas de distancia en una de las regiones del mundo en donde México no ha tenido una participación o una presencia importante en los últimos años. Queremos que eso cambie. Solo les mencionaría un dato. El día de hoy estuvimos en el Ministerio de Planeación de este país, de Kuwait. Es un país de 3.8, casi 3.9 millones de habitantes, con una producción de petróleo similar a la de México, 2.4, 2.5 millones de barriles al día. Y nos presentaron su plan de infraestructura para este país, que tiene que ver con los próximos 4 años, con una visión hacia el 2023. Pero ya estos 4 años tienen más de quizás 200 proyectos importantes de infraestructura que tienen que ver con aeropuertos, tienen que ver con carreteras, tienen que ver con su sistema del metro, etcétera, por un valor total de 125 billones de dólares. ¿Por qué estoy aquí? Porque tenemos que abrirle a nuestro país presencia y a nuestras empresas en estos países. Con la crisis de Estados Unidos y de Europa, si nosotros no abrimos el camino aquí y en los países del Golfo y en China, va a ser muy difícil que México pueda tener los ingresos que va a necesitar, no solo el año que entra, sino los próximos 10, 15 años. Entonces, por eso estoy acá y nos ha ido muy bien en esta visita. Muchas gracias por invitarnos. Esta visita se planeó desde el mes de enero y por eso no pudimos cambiarla. Ahora, en primer lugar, decirles que me parece muy interesante que ustedes convoquen a un diálogo de esta naturaleza. Ojalá pronto podamos tener debates o diálogos. No necesariamente tiene que ser para aniquilarnos unos a otros, sino más bien para poder expresar y discutir cuáles son los caminos que México debe seguir. Si ustedes me preguntan, a mí me parece que nuestro país claramente necesita un cambio de rumbo. ¿Y eso en qué se podría traducir esa idea central? Bueno, en primer lugar necesitamos hacer que nuestra economía crezca más rápido, eso es obvio. La pregunta aquí ya no es el qué, sino cómo lo vamos a lograr o cómo podríamos lograrlo. Entonces, ahí hay que hacer varias cosas. Primero, no podemos pretender que crezca nuestro mercado nacional si el salario cada año vale menos que la inflación, es decir, sube más la inflación que el salario. Segundo, otra cosa que hay que modificar es la política de crédito. Es muy caro tener un crédito en México, solo 2 de cada 10 mexicanos tienen crédito. Eso puede cambiar fácilmente aplicando las mismas normas que se están aplicando ahora en varios países, pues tanto de Europa como de Estados Unidos y otras partes del mundo. Básicamente para que el crédito sea más barato y el acceso pues más que se duplique, digamos para que tuviéramos números parecidos a Chile, que tiene el doble de acceso al crédito. En infraestructura podemos hacer mucho más. Solo para darles una idea, el programa de infraestructura de México vale en lo planeado 20 billones de dólares, mientras que en otros países, como ahora les comentaba yo, particularmente en el Golfo y en China, estamos viendo programas de infraestructura 5, 6 u 8 veces más grandes. Entonces México podría tener y debe tener un programa de infraestructura mucho más amplio. Tenemos los recursos para eso, pero no los estamos usando para eso. Por ejemplo, si ustedes piensan las AFORES, pues se están usando para todo, pero menos para financiar o cofinanciar o incentivar la inversión en infraestructura. Entonces, todo lo que acabo de decirles, infraestructura, crédito, política salarial, fomento a la mediana
pequeña empresa mexicana que se las está viendo muy difíciles por las razones que acabo de explicar, son cambios de políticas públicas que son perfectamente posibles sin poner en entredicho o en riesgo el equilibrio macroeconómico de nuestro país. Bueno, la segunda cosa que hay que hacer es organizar un sistema de bienestar social que merezca ese nombre. Hoy en México es verdaderamente impresionante las cifras que tenemos. No podemos aspirar a que nuestro país cambie de manera importante su distribución del ingreso y su capacidad de crecimiento, cuando de cada 10 jóvenes que deberían estar en preparatoria solamente hay 6, en el mejor de los casos, y el resto están fuera del sistema porque no hemos hecho crecer las oportunidades posibles. Eso es perfectamente plausible modificarlo, y modificarlo en un tiempo relativamente corto. No estoy hablando de largos plazos, sino de hacerlo como una medida de emergencia y realmente proponernos a nivel nacional modificar esta realidad. Solo el 30% estudian o llegan a educación superior. Países como Corea del Sur, Finlandia, tienen promedios de 90% de acceso. Entonces, desde mi punto de vista, la gran tarea va a ser modificar nuestra realidad educativa. Si no hacemos eso, es casi imposible pensar en que va a cambiar las posibilidades de nuestro país para crecer más rápido y para hacer mucho más justa su sociedad. Lo mismo les diría en términos de salud, o sea, organizar un sistema de bienestar social que valga la pena, que garantice a nuestro país que vamos a tener ritmos de crecimiento mucho mayores, y sobre todo la posibilidad de que nadie se sienta excluido y de que no se siga agudizando la pobreza y la desigualdad en México, porque ese es el riesgo principal para el bienestar de las personas y para el futuro de nuestro país. Entonces, el otro tema, desde luego, tiene que ver con cómo pensamos la seguridad. O sea, lo primero es la economía, que crezca la economía, si no, no tenemos manera de garantizar la prosperidad. Lo segundo es bienestar social, educación y salud. El tercer tema tiene que ver con una estrategia de seguridad más eficaz. Habría que cambiar el enfoque de guerra, menos fuerza, más inteligencia, más seguimiento a los recursos de la delincuencia con la que estamos luchando, a organizar policías en los estados lo más rápido posible, unitarias con la proporción, magnitud y entrenamiento que requiera cada entidad federativa. No vamos a poder resolver todo con las Fuerzas Armadas, ni debemos, ni podemos, ni es lo legalmente sensato. Entonces, si tenemos estas tres condiciones que acabo de describir, seguramente vamos a tener mucho mejores resultados en lo que hace a la situación de seguridad cotidiana en el país. Habrá que usar también mucho más la tecnología. Como ustedes saben, en la ciudad lo que hemos hecho, estamos por inaugurar ahora un sistema que tiene pues más de 11,000 cámaras. Es un instrumento importante que nos está ayudando, no digo que sea el todo, pero es un instrumento que es relevante. Entonces, si seguimos el dinero, tenemos policías en todos los estados unitarias, quiere decir con mando único en cada entidad federativa, y tenemos tecnología junto con crecimiento de la economía y un sistema de bienestar social, vamos a tener mucho mejor resultados. Yo diría otra cosa que hay que hacer, por supuesto, es abrirle a nuestro país una capacidad de innovación que hoy se nos dificulta mucho. Por darles un dato, en el año 2006 en la Ciudad de México solamente se otorgaban 61 patentes al año, lo cual nos da uno de los coeficientes de innovación más pequeños. Hoy estaremos ya llegando casi a 300, de todas maneras son muy pocas. En cambio, estamos importando o registrando de fuera, solo de Estados Unidos, del orden de 10,000 patentes. Entonces, el futuro de nuestra economía en buena medida va a depender de qué capacidad de innovación tengamos, de cómo lo podemos esto financiar y vincular a la economía. Nuevas oportunidades, bueno, pues tenemos que ver a China, a esta región donde estoy ahora, también a América Latina, y también en Estados Unidos buscar nuevos mercados. Por ejemplo, ahora va a estar la Ciudad de México representada junto con varias empresas en la feria, con la exposición de turismo médico más importante del mundo, que es en Chicago. Estamos certificando hospitales, vamos a empezar a certificar médicos. Es el mercado que está creciendo más en Estados Unidos y México no está participando aún, o lo está haciendo de manera muy, muy marginal. Entonces ahí también nos vamos a meter. Y yo diría, desde luego, el otro gran tema, hablaba yo de cambio de rumbo, que tiene que ver con abrir la competencia. Estoy hablando de televisión, estoy hablando de telecomunicaciones.
que el sistema financiero esté sujeto a las normas internacionales, o dicho de otro modo, en sus países de origen no podrían cobrar tasas de interés como las que cobran en México, entonces tendrán que cobrar tasas de interés similares a las que cobran en sus países de origen, de acuerdo a la inflación que tengamos. Y, en pocas palabras, sentar las bases de un sistema más justo, que es lo que hoy está siendo el tema a nivel mundial, a nivel global, y que nosotros también tenemos que resolver. Entonces, inicié yo diciendo necesitamos un cambio de rumbo. Pienso que estos son algunos de los elementos principales, solo añadiría uno: cómo tomamos las decisiones en el país. Tenemos un presidente en minoría crónica, es lo que hemos vivido 14 años, desde el 97 a la fecha, porque tenemos un sistema de más de 2 partidos. Entonces, teniendo 3 partidos principales, lo más lógico es que quien esté en la presidencia de la República va a ganar la presidencia por un porcentaje que no le da la mayoría absoluta en las cámaras. Por lo tanto, lo que se ha propuesto, y me parece lo más sensato, es que se abra la posibilidad legal y política, por supuesto, para organizar gobiernos de coalición con un programa común que garantice que se tiene la mayoría en la Cámara, mayoría suficiente para llevarlo a cabo. Y bueno, esto ocurre en muchos países del mundo, pero nosotros necesitamos también resolver cómo tomamos las decisiones. Entonces, en conclusión, necesitamos un cambio de rumbo. Significa no que demos al traste con todo lo que se ha avanzado, porque hay cosas que se ha avanzado mucho, sino que modifiquemos aquellas en las que no estamos teniendo los resultados y que tengamos una visión más ambiciosa, más resuelta para el futuro de nuestro país, que tengamos una visión más completa de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que nuestro país puede hacer y llevarlo a cabo. No basta con que digamos qué queremos lograr, también es muy importante saber cómo queremos lograrlo. Y para eso es muy importante también tener el entrenamiento, el haber vivido las crisis del país, el haber vivido situaciones difíciles y el tener respeto por el servicio público. El servicio público no puede ser improvisación, y menos en la situación en que nuestro país se encuentra hoy en día. Entonces, decía yo, cambio de rumbo, modificar la estrategia respecto a la economía, armar un sistema de bienestar social que valga la pena, particularmente en educación y salud, el tener una capacidad de innovación importante, incluyendo el tema de seguridad, garantizar la seguridad de nuestro país, nuestra seguridad cotidiana, como resultado de todas estas políticas y no pensarlo al revés. O sea, la seguridad no va a ser solo el resultado del uso de la fuerza, tenemos que garantizar que haya empleo, tenemos que garantizar que hay un sistema de bienestar social que funcione, abrirle nuevas oportunidades a nuestra economía, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y tener una causa común como país. Desde mi punto de vista, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que he aprendido yo pues, en estos 30 años que llevo en el servicio público, y no me prolongo más en esta exposición, más bien me gustaría contestar sus preguntas, y muchas gracias por su atención. Sergio Cavada, de Canal 44 de Ciudad Juárez. Muy interesante su exposición. ¿Qué realmente es la posibilidad que tienen en eso que usted manifiesta como gobiernos de coalición de llegar en esta próxima contienda ante las diferencias de las preferencias que se han manifestado de acuerdo a las distintas casas encuestadoras? Esto suena muy pretencioso, pero ¿qué tanto realmente, qué tanta receptividad hay dentro del partido en el que usted está y en otros partidos para poder llevar a cabo un gobierno de la naturaleza que usted describe? Bueno, a mí me parece que hay una gran receptividad en muchos de los principales actores políticos del país para que podamos organizar un gobierno de coalición que parecería lo más sensato y lo deseable. Eso va a llevar naturalmente a que cada una de las fuerzas políticas, en este caso yo milito en el PRD, en la izquierda, tengamos que aceptar moderar nuestras posiciones, porque habrá puntos en los que no estemos de acuerdo con otros partidos. Y eso necesariamente nos va a llevar a una posición, si usted quiere, más centrada